vamos a crear una planilla nueva. Vamos a entrar a Google Drive. Van a crear una hoja de cálculo nueva. Recuerden que cuando creamos una hoja de cálculo, primero en principal le teníamos que poner el nombre, vamos a poner gráficos anual. La primera clase vimos cómo hacer una planilla y pasar datos de una planilla al otro, que era con el símbolo igual y toda esa cuestión. La semana pasada vimos lo que sea cheques, cómo automatizamos un sistema de cheque hogareño, no con un sistema súper, pero hogareño. Ahora vamos a lo más importante. Todo objetivo de una hoja de cálculo son los gráficos. ¿Qué son los gráficos? Son dibujos. Este dibujo tiene que estar tan bien diseñado. Si yo les doy el gráfico a ustedes y yo tengo en mi mano la planilla, los dos tenemos que llegar a la misma conclusión. Si uno concluye algo y yo concluyo otra cosa, no sirve el gráfico. Entonces el gráfico es un dibujo que me muestra valores de una tabla. A ver, si ustedes ven puntualmente en las votaciones, ven el gráfico circular, Massa, Milei. Si, por ejemplo, Massa tiene más del 50%, ¿quién ganó? Bien, es por cuestión de que el gráfico, como es un dibujo, nos da una decisión mucho más rápido. Podemos tener una percepción más rápido de una realidad. Si yo les doy un listado de provincias, con qué sé yo, en qué provincia ganó y en qué provincia ganó, y en el otro lado tenemos un mapa con todas las provincias y los colores de quién ganó, es mucho más rápido el gráfico. El gráfico no es necesario que sea circular, el gráfico puede ser el dibujo del país con las provincias. El gráfico es un dibujo que me muestra valores de una tabla. Significa que si yo tengo la tabla de las provincias, quién ganó en cada provincia, y usted tiene el dibujito, obviamente el gráfico es mucho más rápido. Si yo tengo de las 23 provincias, 10 en lila y el resto en celeste, o sea, más rápido pueden saber ganó a nivel provincia. ¿Bien? Yo tengo la planilla, también voy a llegar a esa conclusión, pero tengo que empezar a ver, contar y toda esa cuestión. Bien, ¿cuál es el secreto del gráfico? Es tener una muy buena planilla. Si yo la planilla la tengo toda desorganizada, el gráfico me va a ser muy complicado hacer. Vamos a hacer una planilla muy sencilla para que veamos los gráficos. ¿Por qué? Porque después vamos a retomar, si es que lo hicieron, la planilla de ingresos y egresos. Vamos a hacer todos los gráficos y van a practicar. Yo voy a poner resultado total. Acá voy a poner enero. Lo llevo hasta diciembre. Acá voy a poner valores. Inventen valores, ¿eh? Y acá voy a poner planilla de resultados año 2023. Empresa La Reina, o sea, anónima. Y Luca, yo llevo 2:20, prendo el servidor y entro. Inventen los números, ¿no? Total, la idea es. Por ejemplo, si les digo a ustedes, acá, ¿qué mes ganaron más plata?
tienen que agarrar mes por mes y empezar a hacer la comparación. Generalmente, con un gráfico, eso se ve automáticamente, porque obviamente depende del gráfico, el área más grande. Bueno, tenemos la tabla. Para hacer un gráfico, no es necesario que la tabla esté con los colorcitos, los bordecitos y toda esa cuestión. No, es necesario que tengan los datos por lo menos para graficar. Para realizar un gráfico, siempre es necesario mínimamente una columna de números o una fila de números. Eso se llama series numéricas. Yo para hacer un gráfico necesito números. Si no hay números, no hay gráfico. Entonces, para realizar un gráfico, siempre una serie numérica, ya sea una columna o una fila, no importa, pero tienen que ser. También, cuando yo hago un gráfico, para que el gráfico salga correcto, aparte de la serie numérica, siempre tiene que ir acompañado una serie de texto. ¿Para qué? Para decirme en el gráfico que este 1254 corresponde a enero. A ver, fíjense, yo lo pinto. Que vean acá. Les dije a ustedes que es necesario y suficiente una columna de números o una fila de números para hacer un gráfico. Yo lo pinto, voy a insertar gráfico. Bien, el gráfico se hizo. Bien, el gráfico se dibujó. Pero si yo les doy esto a ustedes, ¿qué me van a saber decir? Nada, porque no tienen datos. Fíjense, el total. ¿Total de qué? ¿Son totales vendidos, cantidades, son pesos? ¿Qué son? Bien, entonces, el gráfico, si ustedes ven a simple vista que esto es más alto, pero no tienen idea de lo que están representando. Entonces, un gráfico así presentado no me sirve. Entonces, cuando yo hago un gráfico, siempre es necesario pintar una columna de texto. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el gráfico, fíjense, el solo hecho de pintar una columna de texto me dice que cada barrita corresponde a un mes. Pero tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque cada columna de números que ustedes pintan, tienen que pintar un título. Acá voy a poner total, total pesos, por ejemplo. Fíjense, pinto el título y siempre tengo que pintar la misma cantidad. O sea, si acá pinto 12, 13, acá tengo que pintar 13. Imagínense, si yo pinto, entonces, cuando hacen un gráfico tienen que pintar una columna de números con su respectivo título, una columna de texto con su respectivo título. Ahí el gráfico se va a realizar. Se hace sin ningún tipo de problema. Bien. Ahora sí, pinten nuestros textos, píntenlo y vayan donde dice insertar gráfico y queden donde quedan. No importa que el de ustedes no sea circular, el mío sí. No importa, ¿por qué? Porque cuando yo hago un gráfico, acá a la derecha se me abre una ventanita, en la cual yo tengo dos opciones, configuración y personalizar. En configuración, el único dato que nosotros vamos a cambiar es esto. ¿Qué tipo de gráfico vamos a hacer? Yo siempre les recomiendo que busquen el más sencillo, porque cuanto más complicado, más difícil de entender. Elijan columnas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si ustedes le doy este gráfico, ustedes saben el total en pesos de enero. A ver, el resultado de enero es cerca de 2.500. Si yo me pongo sobre el gráfico, me dice el valor exacto. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Yo les doy este gráfico y ustedes me dicen, ok, enero, febrero, marzo. ¿De qué año están hablando?
¿De qué empresa están hablando? Entonces, yo les doy este gráfico a ustedes, ustedes no llegan a la misma conclusión que yo, que tengo la tabla. Entonces significa que el gráfico no significa que está mal hecho, significa que le faltan datos. ¿Dónde se hace esto? Yo le dije a ustedes que había dos solapas, una que es configuración, que lo único que tocamos es qué tipo de gráfico vamos a utilizar, y el resto se hace en la personalización. La personalización significa agregarle, cambiarle colores, cambiarle valores al gráfico. Primero en principal, vamos a verlo de a poquito. En el estilo de gráfico, ¿qué vamos a tocar? ¿Lo quiero en 3D o no? Es lo único que vamos a tocar. Si el gráfico lo convierto en 3D o no. Esto es para desplegar un menú para abajo. No tocamos más nada. Acá, el objetivo fundamental está en los títulos. Bien, vayan a título. Y en el título tienen 4 opciones. Título del gráfico, subtítulo del gráfico, título del eje horizontal, título del eje vertical. O sea, ¿qué estoy representando acá? ¿Qué estoy representando acá? Y los títulos del gráfico es para cerrar la idea. ¿Qué estoy representando en el eje vertical? Claro, pero generalmente lo que se tiene que poner ahí, ¿en qué unidad lo estoy representando? Estos 2.500, 5.000, ¿qué son? Pesos. Entonces van a agarrar y van a borrar la palabra total en. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle que estos 2.500, 5.000 y 7.000 son pesos. Título horizontal. Acá abajo, ¿qué estoy representando? Los meses. Acá dice resultado. ¿Yo por qué lo voy a borrar? ¿Por qué no le voy a poner nada? Porque es evidente que enero, febrero, marzo, abril son meses. ¿Cuándo se pone valores en el eje horizontal? Si ahí tenemos apellidos y nombres de personas, ahí sí podemos poner vendedores, compradores, proveedores, acreedores. Bien, pero en este caso, como son meses del año, ¿qué le vamos a poner? ¿Meses del año? Sabemos que son meses del año. Y acá entra en juego estos dos tipos, el título del gráfico y el subtítulo. En el título del gráfico yo voy a poner año 2023. Y en el subtítulo, ¿qué le voy a poner? Empresa La Reina S.A. El título y el subtítulo son fundamentales para cerrar la idea de un gráfico. Y vuelvan al título. Acá donde dice el título que dice año 2023, lo que voy a hacer, ¿qué puedo hacer? Cambiarle el tamaño de letra, cambiarle el tipo, perdón, el tamaño, o en el medio. Fíjense que se me fue al medio. Tanto el título como el subtítulo, tanto el título como el subtítulo, pónganlo en el medio. Bueno, por ejemplo, series. ¿Qué son las series? Son las columnas de números que yo pinté. ¿Qué hago en series? Puedo cambiar el color. Ahora está en azul. ¿Puedo poner una columnita de cada color? No. ¿Por qué? Porque todo el color azul significa ventas en pesos. O sea, yo no puedo poner uno de cada color. Las series es el total en pesos. Entonces yo acá lo que sí puedo cambiarle es el color, pero a todo. ¿Por qué?
porque esto es la venta de peso de enero, esto es la venta de, perdón, el total de enero, total de febrero. Entonces, como estoy representando el mismo valor, yo no puedo poner diferentes colores. La serie es eso, es el dato que yo estoy representando. Cierro. Cierren con la X el menú. Fíjense, acá vamos a poner, fíjense, si yo le doy doble clic, entro al menú. Vamos a modificar el título del gráfico y vamos a poner resultados, resultados año 2023. Bueno, ¿por qué le hice cambiar la palabra resultado? Porque yo ahora, yo tengo la planilla y tengo el gráfico, fíjense, el resultado del año 2023, del mes de enero, de la empresa La Reina Sociedad Anónima es 1.254. El resultado de febrero 2023 es que, a ver, no es real. Bueno, sigamos. El resultado de febrero del año 2023 de la empresa Reina Sociedad Anónima es de 2.563. Entonces yo le digo a ustedes, ¿cuál fue el mejor año, el mejor mes del año? Que lo ve más alto. Este es el objetivo del gráfico. Que la persona que tenga el gráfico entienda exactamente lo mismo que la persona que tiene la planilla. ¿Bien? Ese es el objetivo de un gráfico. Yo quiero que este gráfico, que está en forma vertical, quiero pasarlo a circular. No hay que borrarlo y volverlo a hacer todo nuevo. Simplemente le doy doble clic y en la parte de configuración le digo, pasame ese mismo gráfico a circular 3D. Y directamente, sin eliminar y borrar, hace. Entonces, doble clic sobre el gráfico, en la parte de configuración se van a donde ese gráfico circular 3D y cierran. Entonces, yo con el gráfico entiendo exactamente lo mismo. Este aquí lo siguiente. Tener en cuenta, lo elimino. Eliminen el gráfico. Agreguen la palabra cantidad. Sí. ¿Qué pasa cuando tengo que representar dos columnas de números o dos filas de números? Cuando yo pinto una columna de números o una fila, puedo hacer cualquier tipo de gráfico. Pero cuando yo tengo que hacer dos columnas o dos filas o más, el gráfico circular no se puede usar, a tener en cuenta. Quiten esto y vamos a insertar gráfico. Y fíjense que no sale el circular porque el circular me va a representar solo un valor. Lo cierro para que vean algo.
Acá me dice que lo que está en azul es total en pesos y lo que está rojo es cantidad vendida. Y fíjense qué pasa acá. No se llega a ver. El tema del gráfico es un problema, porque yo acá en el gráfico estoy representando peras y manzanas, básicamente. En el gráfico anterior representaba manzana, por ejemplo, lo que se ganó de plata. Acá, ahora yo estoy representando lo que se ganó, la cantidad que se vendió. Son dos temas completamente diferentes. Yo les digo a ustedes, quiero que en un mismo gráfico, no que me hagan dos, quiero que en un mismo gráfico me representen peras y manzanas. Y ustedes me dicen, ok, pero yo cuando le ponga acá el título, no puedo poner pesos, porque se representa pesos y cantidades. Entonces, ¿cómo hago yo en un mismo gráfico decirle, estos son pesos, pero estos son cantidades? Este es un caso extremo, pero yo tengo que explicárselo, porque no es habitual. Pero si yo le digo, quiero que me representen en un mismo gráfico lo que vendió una empresa y la cantidad de empleados que tuvo, que son dos datos completamente diferentes. ¿Bien? Y ustedes me dicen, como estos números son tan grandes, estos números directamente no se ven. Entonces, vamos a graficar, vamos a hacer un gráfico de doble eje, se llama. En este eje vamos a representar los pesos y en este eje, que no existe, vamos a representar cantidades. Entonces, logramos que en un mismo gráfico podemos representar peras y manzanas. ¿Cómo hacemos esto? Le damos doble clic o vemos acá, no sé si ustedes están acá, vamos a donde dice personalizar. Yo no les voy a tocar ni el título o subtítulo por ahora. Les dije a ustedes que esto, que está en azul, y esto, que está en rojo, se llaman series. Entonces vamos a ir a la opción que dice serie, y le vamos a decir lo siguiente. El total en pesos va a estar representado en el eje izquierdo, y el total de cantidades vendidas va a estar representada en el eje derecho. ¿Sí? Bien, buen día. Les voy a dar un mensaje. ¿Sí? Chicos, pueden enviar todos los trabajos. En un ratito envían a los compañeros. Estamos trabajando con los videos, con la creación de los videos de violencia. Así ya los terminamos ahora. No sé quiénes están en grupos que los quieran terminados, así pasan los chicos. Por eso, si no lo terminaron, los terminan ellos. Entonces lo reenvían y lo terminamos ahora. Es un segundo. Después continuamos con la clase. Gracias. No. Bien, ¿qué hicimos con esto? Le dijimos que la cantidad en pesos esté representado acá a la izquierda, o sea, que lo ponga en el eje izquierdo. Y el otro dato, que es cantidad vendida, lo represente en el eje derecho. Fíjense qué pasó. Me generó dos ejes. Y fíjense que ahora qué pasó. Levantaron los valores. ¿Por qué? Porque estos valores en rojo tienen que guiar con este eje y estos valores en azules se tienen que guiar en ese eje. Entonces yo puedo representar en un mismo gráfico dos valores completamente diferentes. ¿Qué me queda hacer ahora? Decirle en los títulos, cuando yo voy a los títulos, fíjense que dice título eje horizontal, título eje vertical, título eje vertical derecho. Entonces, ¿qué voy a poner? En el vertical voy a poner pesos. En el derecho voy a poner cantidades. En el izquierdo, o sea, en el vertical izquierdo, que no tiene la palabra izquierdo, dice pesos. Y en el derecho dice cantidades. ¿Qué voy a hacer ahora?
En el título del gráfico voy a poner resultados año 2023, lo voy a poner en el medio, y en el subtítulo le voy a decir empresa La Reina, sociedad anónima. También lo voy a poner en el medio. Como nosotros tenemos dos valores numéricos, esto se llaman leyendas. Las leyendas es decirle a la persona que lee qué significa ese color. O sea, todo lo que ve en azul, ¿qué significa? Total en peso. Todo lo que ve en rojo, ¿qué significa? Cantidad vendida. Eso se llama la leyenda. La leyenda generalmente puede estar acá a la derecha como puede estar abajo. Arriba generalmente no lo pone nadie, pero está bien si lo dejan así. ¿Cómo cambio el lugar a la leyenda? Yo le doy doble clic, fíjense, hay una opción que se llama leyenda. La leyenda me dice la posición. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, adentro. Yo voy a ponerle abajo. Y lo único que hace es eso. Todos los gráficos se hacen con la personalización. Todos los gráficos se hacen con la personalización. El último secretito, es, muchas veces cuando nosotros usamos gráficos de columna o de líneas, fíjense que acá, y yo me pongo, me dice el valor. Pero si yo lo imprimo, este valor no aparece. Entonces, puede llegar a confusión si no le ponemos los valores reales. Como yo le dije esto que se llama serie, ¿qué tengo que hacer? En personalizar, serie, abajo dice etiqueta de datos. ¿Y qué hace la etiqueta de datos? Me muestra el valor exacto de cada columna. Entonces yo obtengo con eso el valor exacto de cada columna. Ahí el gráfico estaría terminado. Tiene de bueno hacer gráficos con Google Sheets. Acá arriba tengo 3 puntitos. ¿Y qué le dije estos 3 meses, 2 meses que estuvimos meses? Que cuando hay 3 puntitos en la plataforma de Google significa que hay más opciones. Yo me pongo en el gráfico y pongo los 3 puntitos, tengo la opción de descargar el gráfico en PDF. Por ejemplo, yo le digo, chicos, necesito que me manden el gráfico. No quiero y no me interesa la planilla. No me interesa la planilla, me interesa el gráfico. Entonces ustedes los descargan como un PDF y me mandan el gráfico. Con Excel ustedes no lo pueden hacer, ustedes tienen que mandar planilla y gráfico. Y yo la planilla por ahí no quiero compartirla, porque a lo mejor yo hice un gráfico con 2 datos, pero en la planilla tengo 1000 datos más que no quiero mostrar. Entonces, en el Google Sheet, si yo descargo, me descarga la planilla como PDF. Pero también tengo la opción de publicarlo. ¿Qué significa publicarlo? Sería como compartir el gráfico. Yo lo publico, ¿bien? Yo le pongo publicar, me va a generar un link. Que si ustedes ese link, por ejemplo, yo lo copio y me voy. Este link, por ejemplo, lo comparto en el grupo. Y después, ustedes entran, ¿qué van a ver? El gráfico nada más. No van a ver la planilla. Directamente no tienen que imprimir más el gráfico. Directamente lo que tienen la opción de descargarlo como PDF o PNG, que son imagen, o publicar el gráfico. Bien. El gráfico interactivo significa que pueden interactuar ustedes, aparezcan los numeritos, a ver que se posicionan o no. O, esto es más complicado, pero es incorporar el gráfico dentro de una página web, que no tiene sentido. Entonces ustedes lo pueden compartir por Gmail, por Facebook, por Twitter, ¿bien?
o directamente le pasan el link a la persona y se acabó el tema. ¿Por qué? Porque el trabajo de la semana que viene, les repito, no es un examen ni nada por el estilo, es un trabajo para unificar todo. Les voy a pedir, chicos, con inteligencia artificial, por favor, prepárenme este trabajo, pónganme una imagen, acomodémoslo y compártanme este archivito. Y después le voy a dar una planilla así tonta, o sea, muy tonta, que hagan 2 o 3 datitos al gráfico y me lo comparten al link del gráfico. Bien, ¿para qué le hago hacer esto? Para que utilicemos todas las herramientas. Con estas herramientas ustedes están relativamente preparados para poder interactuar. Y nosotros lo que vimos la semana pasada es cómo trabajar colaborativamente con el compartir, trabajar simultáneamente. Bien, lo que van a hacer ahora, ¿qué hora es? Son las 12. Lo que van a hacer ahora, van a abrir la hoja de cálculo, la primera que hicimos con todos los meses que copiamos. Si se la tienen, ¿dónde la había puesto yo? Vamos a ver. Bueno, de última abran la planilla de control de cheque. Pueden abrir o abrir cualquiera. Fíjense lo que hice yo, no me acordaba el nombre, le puse el control de cheque y lo busco. Y lo busco. Yo lo único que quiero que hagan ustedes ahora es háganme un gráfico con estos dos datos, el monto pagado y el monto impago. ¿Cómo voy a hacer el gráfico? Pinto, recuerden, series numéricas con series de datos. Títulos no tengo, así que no puedo pintar. Con esos datos, inserto el gráfico, en la cual lo que les recomiendo hacer un gráfico, por cuestión de que se visualice mejor, un gráfico circular. Bien. Y después, ¿qué tienen que hacer? Título, subtítulo. Bien, trabajar, si quieren, tocar un poquito esta opción, total de última, descontrolan un poquito las cosas, borran y lo vuelven a hacer. Hagan la planilla de cheques y hagan un gráfico circular con sus respectivos títulos. Eso nada más, para que yo... Obviamente voy a hacer acá, dentro de personalizar, títulos. Obviamente acá, fíjense, el eje X, eje Y no existe, porque es circular, no hay mucha opción. Y yo voy a poner control, que es año 2023. Lo pongo en el medio. Como subtítulo voy a poner empresa, no, como no habíamos puesto empresa. Lo que tiene bueno los gráficos circular, que aparte de mostrarles valores, le hace porcentajes. Automáticamente abajo les muestra porcentajes, que los otros gráficos no lo hacen. Hagan ese gráfico